la presencia de los siguientes iones en los espectros de masa. No hice todos, creo que hice algunos, que son los más representativos. Entonces, en general, cuando les dan un problema de este estilo, lo que conviene hacer primero es ver la fórmula molecular del compuesto y, basándonos en la fórmula molecular, calcular el peso de masa, la masa, ¿no es cierto? El peso molecular. Bueno, yo acá tengo la masa exacta, que es con algunos decimales, no es necesario eso, solamente es necesario saber que es 114, y porque eso ya me va a dar una idea de si el ion molecular existe. Acá no están indicados salvo en este caso, en el caso del F y en el caso del G, cuál es el 100%. Entonces no están indicados los porcentajes. Lo que hay que pensar es algo que pueda ser lógico para decir que, bueno, ya sabemos que es 114, es el ion molecular, ¿no es cierto? Es M que ha perdido un electrón, o sea que es la masa molecular, pero cargada positivamente porque perdió un electrón. En qué porcentaje se encuentra no se sabe, y ahora tenemos que ver qué significa 85, 71 y 57. Bueno, acá tenemos esto está porque yo lo saco de un programa de computación, o sea que meto todo lo que dice. Pongo la fórmula y me dan todos estos datos, o sea que también me da el masa más probable y me da también el análisis elemental. Lógicamente esto no se necesita, lo único que se necesita es saber que el peso molecular es 114. En particular acá dice que el 114 es el 100%, y acá dan el 115, o sea, con una unidad más, que está en un 8,7%, que puede ser la fórmula isotópica, por eso es +1. Acuérdense que el carbono existe en carbono 12 y en carbono 13. Y como el pico es muy alto, porque es el 100%, indudablemente se debe ver algo de la parte isotópica de la molécula. Acuérdense, por otro lado, que cuando tenemos que dar los fragmentos, el de 85, ese fragmento tiene que estar cargado. ¿Por qué? Porque si no está cargado, no lo puedo ver en el espectro de masa. O sea que ese fragmento de 85 tiene que tener una carga, independientemente de que sea un ion electrón o un catión, pero tiene que tener una carga. Para ustedes con eso basta. Entonces, acá está resuelto. El ion molecular, fíjense, es un puntito que está indicando que es un radical y una carga positiva que está indicando que es un ion. Es de 114, o sea que coincide con la masa del producto. Este es el ion molecular, por eso lo simbolizamos así. Como no se pide cuál es el ion molecular más probable, bueno, a este le podríamos poner los corchetes, ¿no es cierto? Y poner acá un más y un puntito. Porque cuando son todas uniones de tipo sigma, bueno, se puede perder alguno de los electrones sigma, pero no podemos decir con certeza cuál es. A lo mejor si la molécula fuera una molécula ramificada, cosa que esta no es, teniendo en cuenta la regla número 1 de rupturas en masa, bueno, podríamos poner que a lo mejor el electrón sigma que se pierde es ese que tiene el carbono, o quedaría el carbono más, o el catión más sustituido. Pero bueno, acá solamente tenemos que este es el ion molecular.
El segundo ion que aparece es 85. 114 menos 85 es 29. O sea que ha perdido un etilo. Y lo que me queda es el resto. Por ejemplo, podría ser esta molécula. Bueno, acá lo tenemos. Es esta molécula o esta especie que ha perdido un etilo y lo tengo que poner con una carga positiva, porque si no, no lo estaría detectando. Entre 85 y 71 hay 14. Es lo que yo les comenté, que cuando tenemos, y ya vimos un ejemplo, moléculas de este estilo donde hay CH2, hay una partición a veces grande, como por ejemplo la primera, y después se empiezan a perder de CH2, o sea, de 14 unidades. Entonces, el 71 sería 85 menos 71 igual 14. Perdió un metileno. Y ahora tendríamos entonces este carbocatión, que es lo que estamos detectando. Entre 71 y 54 tenemos 14 también. Nuevamente tendríamos CH3, CH2, 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 paréntesis y una carga positiva. Es decir, vamos perdiendo de a dos. Es necesario, como ya les dije, que para resolver estos problemas trabajen con un lápiz y un papel. Y si no, con una computadora, pero necesitan también un papel para ir anotando. Esto es una ruptura típica de un hidrocarburo lineal, donde no hay ninguna ramificación, se suele perder un etilo o un propilo y luego se empieza a partir de A2, digamos, de A2, de carbono hidrógeno 2, o sea, de metilenos. El espectro no está dado porque también podríamos haber pensado que la carga positiva quedó en lo que se perdió. O sea, en este caso podría ser que se quedó en el etilo y entonces detectaríamos el etilo. O acá, bueno, ¿cómo se llama? Un etilo y así. Pero en general siempre predomina aquel carbocatión más estable, que suele ser, digamos, el más grande, el más pesado, porque si bien no hay ningún factor predominante que estabilice la carga esta positiva, el hecho, y son todos carbocationes primarios, el hecho de tener una cadena más larga podría hacer suponer que el efecto inductivo sobre este carbono positivo es mayor y entonces es mayor la estabilidad que logra y por lo tanto la vida media de ese carbocatión es mayor también. Bueno, acá dice que es típico de un hidrocarburo lineal la pérdida de metilenos. No tenemos el espectro, pero lo podemos imaginar. En el programa solamente tiene este valor que significa una unidad más, 114,14, 115,14. Eso se debe probablemente a la presencia del carbono 13, que aumenta en 1 la unidad del peso molecular. Muy bien. Con eso terminaríamos el primer problema. El segundo problema es el metilciclohexano y dice que hay que justificar dos picos o dos señales, la de 98 y la de 83. Nuevamente no me dice absolutamente nada en cuanto a cómo es el porcentaje de cada una de esas señales. Esto es un poquito más particular y acá no está, a ver. Bueno, no, pero no, es para un... Está bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer
yo lo hago, les digo, con un programa de computación, pero ustedes lo tienen que hacer a mano, o salvo que tengan el programa, que lo puedan hacer, eso yo no lo sé. Tienen que encontrar la fórmula molecular del compuesto y la masa. Entonces, acá tenemos 7 átomos de carbono, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 átomos de hidrógeno. Eso nos da un peso molecular de 98. Y la forma en que se hizo el espectro dio como el 100% de abundancia para el guión molecular, porque fíjense que 98 es el guión molecular y ese tiene el 100% de abundancia. Y el que le sigue es el M+1. Nuevamente tenemos en este caso el M+1. Yo, si se acuerdan, les comenté que muchas veces el guión molecular no se distingue, no se distingue, es decir, se pierde porque se forma, siempre se forma, pero es tanta la energía que tiene que se sigue rompiendo. Cuando eso pasa, podemos nosotros pedir al técnico, o si estamos manejando nosotros el masa, el aparato, dar una, digamos, bombardear a la molécula con un haz de electrones, pero con menor energía. Es muy frecuente que el espectro de masa por impacto electrónico se haga con una energía que es de 70 electronvolts. Eso es una energía altísima para la energía que se necesita para romper las uniones. Entonces, esos espectros vienen con mucha fragmentación, viene muy fragmentado y en esas condiciones muchas veces se pierde el espectro de el E+, o sea, el ion molecular. Entonces, cuando eso ocurre y nosotros nos estamos dando cuenta que el ion molecular no está apareciendo, mandamos a hacer otro espectro de masa y en general lo que hacemos es, si lo hace un técnico, pedirle que lo haga a menos electronvolts, o sea, con menos energía. Y entonces, en general, se pasa de 70 electronvolts a 20 electronvolts. Es, digamos, como una rutina lo que les estoy comentando. Cuando bajamos la energía de electrones, entonces el impacto también es menor y la ruptura también es menor. Y ahí, cuando se hace a 20 electronvolts, es muy probable que el ion molecular tenga gran preponderancia. Acuérdense que el ion molecular es el primero que se forma y a partir de él se forman todas las reacciones consecutivas. Así que cuando nosotros bombardeamos con menor energía, es muy probable que el ion molecular subsista suficientemente en un tiempo largo y pase a ser el ion principal o por lo menos tener una relevancia importante en el espectro. Que esto debe ser, ahí no me dice en qué condiciones lo hace, pero puede ser que lo estén, no sé, o será un simulado. Yo no tengo simuladores de espectrometría de masa. Sí tengo simuladores, ya le comenté, de resonancia magnética nuclear de protones y de carbono 13, pero no de masa. Yo había pedido para acá, para la Kennedy, un simulador de masa, un programa que simulara la masa, que simulara el espectro de RMN y el de carbono, pero nunca lo han comprado. Pero es interesante tenerlo porque, bueno, ahora estamos aprendiendo, pero en caso de que lo necesitemos por alguna causa laboral, es un dato. Bueno, entonces acá tenemos el ion molecular, cómo se escribiría, porque podríamos haber fijado a lo mejor acá, que acá se perdiera el electrón, pero son todas uniones sigmas, entonces es muy correcto escribir
al ion molecular de esta manera. No hay electrones de tipo pi, ni hay electrones de tipo n que se van a perder más fácilmente que los iones de tipo sigma. Muy bien, fíjense que acá no es como el caso anterior, donde solamente son CH3 y CH2. Acá hay un punto de ramificación, ¿no es cierto? Entonces es muy probable que la molécula se cinda a este nivel, a ver si hacemos la rayita, se cinda a este nivel y nos dé, por un lado, el radical y por el otro lado, el ion. Puede ser el radical sobre este ciclohexilo y el catión sobre el metilo, o al revés, el catión sobre el ciclohexilo y el radical el metilo. Lo más probable es que ocurra la segunda cuestión, porque ahí se va a formar el carbocatión más estable, que es el que nosotros vamos a detectar. Fíjense que es un carbocatión secundario frente al metilo, que sería el carbocatión menos estable que se conoce. Entonces, la segunda fracción tendría que ser la de 83, sería justamente la pérdida de un metilo. 98 menos 83 da justamente la pérdida de un metilo. Podríamos haber hecho al revés. 98 menos 15 me va a dar 83, que es realmente el segundo pico que nosotros tenemos que justificar. O sea, el pico, la señal de 83 correspondería a este catión. Correspondería a este catión. ¿Me siguen? ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Como es un tema nuevo, bien por ahora. Bueno, me alegro que vayan bien. Vamos al otro problema, que sería, no sé cuál es el que viene, a ver. Ahora lo puse, el pentanol, el D. Bueno, es el pentanol. Hay alguno, a ver si quiero saber cuál me salteé, para ver si les tengo que dar alguna. Bueno, el 2-metil 2-penteno. No, se ve que no lo hice. Bueno, acá tienen que tener en cuenta que es ¿cómo se llama esto? Un alqueno, y va a tener un carbono en posición alílica. O sea que primero hay que averiguar si el 2-metil 2-penteno, el ion molecular, pesa 84. Y después hay que ver 84 menos 69 serían 5, 1 menos 6. Bueno, ahí se perdió un metilo. Lógicamente, al ser un carbono sustituido, es muy probable que se haya perdido un metilo. Puede ser, pero acá indudablemente debe ser muy importante el pico que nos dé el carbocatión al hilo, que nos dé el carbocatión al hilo. A ver, si yo lo puedo escribir, se los voy a decir fácilmente. ¿Cuál es el metilo que se ha perdido? Para que lo hagan y lo estudien. A veces hay que escribir toda la molécula para darse cuenta de qué es lo que estamos diciendo. A ver, esperen un minutito que escribo, ¿eh? Sí, es lo que sospechaba. Fíjense, acá el metilo que se pierde es justamente el metilo de la parte de pentilo, de 5 átomos de carbono. A ver si se lo escribo, porque es un problema interesante y no sé por qué lo salteamos. Es decir, lo salteamos porque
A veces es mucho el trabajo que tenemos escribiendo todos estos problemas. A ver, pentanol no. Bueno, vamos a escribir esta molécula. Me va a salir mal, pero vamos a tratar de hacerlo, porque me parece que es importante que lo vean. Exacto, Andy Contreras, muy bien, me lo explicaste muy bien. Se pierde el metilo más alejado del doble enlace. Hace falta que lo escriban la molécula. ¿eh? Y fíjense que no se pierde el metilo de 2, de la posición 2, porque eso me va a dar un carbocatión sobre un alqueno, lo cual es muy poco probable, es muy inestable. En cambio, si se pierde el metilo más alejado del doble enlace, o sea, el metilo 5, carbono 5 sería, si numeramos la molécula, el carbono 5, lo que me queda es el carbocatión alílico, y el carbocatión alílico es el más estable de todo, casi seguro debe ser el 100% de la molécula. Ese es realmente el carbocatión que se forma preferentemente. Esta es es un problema que tiene, digamos, está hecho con esa intención de que se den cuenta cuál es el metilo que se está perdiendo. ¿Entendieron? ¿Lo entendieron? Acuérdense, es el metilo 5. Sí, puede ser que se haya perdido a lo mejor otro carbono o que no se dé, sí, indudablemente la molécula debe estar muy rota y no hay duda de eso, pero ese es lo más probable. Acuérdense que las rupturas son variadas, puede ser que se haya roto también el carbono vecino al doble enlace, pero lo más probable es decir, siempre me va a dar un carbocatión sobre un sp2, y eso es muy poco probable. Es decir, no es muy poco probable. El carbocatión ese sería muy inestable, o sea que se va a descomponer más y más. Muy bien, ahora tenemos el alcohol. Es la primera vez que ahora vemos un alcohol. Vimos un alcano normal, vimos un alqueno, vimos un cicloalcano y ahora vamos a ver un alcohol. Si ustedes se acuerdan, muchas veces, o dije que muchas veces, en el caso de los alcoholes, el ion molecular no aparece, pero sí aparece el ion molecular menos 18. Es decir, el ion molecular, ni bien se forma, se descompone perdiendo una molécula de agua. Bueno, no sé si este es el caso, habría que ver cómo se van rompiendo. Fíjense, el peso molecular que da máximo, que podría ser el del ion molecular, es 70. Hacemos el pico, hacemos la masa exacta de la fórmula carbono 5, hidrógeno 12, oxígeno, que es la que corresponde al pentanol 1, o al 1-pentanol, como quiera llamarlo, es 70, y el peso molecular de esta molécula es 88. Entre 88 y 70 hemos perdido una molécula de agua. Hemos perdido una molécula de agua. Acuérdense, si damos un problema de este estilo, lo primero que tienen que hacer es averiguar la fórmula molecular y el peso molecular. A ver si el pico o la señal a mayor peso molecular se corresponde con el ion molecular. Acá no se corresponde con el ion molecular. No se ve, típico de alcoholes porque pueden perder agua. Y acá tenemos la molécula, perdió agua con el vecino y da agua, es una molécula neutra. Entonces, lo que le queda al resto es el electrón y el protón, porque el electrón no lo podemos perder porque sí. Le ha quedado el electrón y el protón. Y se fue agua. Siempre que un ion electrón se descompone en una molécula neutra, lo que queda lleva el protón y el electrón. Fíjense, el otro pico que nos da es 70, es 55. Perdió un metilo. Lo más probable es que haya perdido un metilo
del terminal. Rompió acá la molécula. Entonces me quedó el catión. Es muy lógico. No, bueno, no, a esto no le diga nada. No, porque eso es para el ion molecular. Y el otro que pierde, a ver dónde estoy, acá, es 55 y 41 es 14. O sea que ahí perdió un metileno. Y finalmente es 31. Esto, menos 14, se perdió el metileno. Bueno, acá está mal, acá le falta un... Acá no es esto, ¿eh? Este protón, este puntito no es correcto. Ojo, que esto vino marcado, pero no es correcto, ¿eh? Porque esto lo que está dando es el catión. Y fíjense que el otro es 31. El último pico es de 31. Entonces, acá hacen la cuenta entre 31 y 88, que tendría que ser el peso molecular, menos 57, que es el... ¿Y por qué pusieron 57? No sé acá. Ah, no, tengo que justificar 31, yo estaba tratando de justificar otro. Con 41 llegamos bien. Y después tenemos 31. Entonces, 31 dice que se perdió un radical butilo. O sea que 31 no es butilo, es propilo, no es butilo. Esto está mal, no es propilo. El 31 no puede ser nunca es esto, si no me equivoco. Es 1, 2, 3, son 41 quedó acá. No, esto es 55 menos 31. Acá se perdió 14. Y es este, 1, 2, 3. Claro, son 12 y 12, 24 y 12, 30. 2 y 12, 24 y 12, 36. No, es esto. 12 y 12, 24. No sé qué es esto. A ver. Si estos son 36 ya, esto es 31. No es un radical butilo esto. Yo tengo que justificar el de 31. 31 puede ser... No, 31 es algo con oxígeno. A ver. 12 y esto 18. 19, 20, 12 y claro, lo que se perdió quiere decir esto, se perdió todo esto. Se perdió todo esto, perdió el butilo, y lo que me quedó, 31, es carbono 12, oxígeno 16, son 18, 1, 19, 20, 30 y 31. Lo que quedó es este. Lo que quedó es esto. Ahí es, por eso no entendía. Se perdió un radical butilo y lo que quedó, que acá, acá está. Es prácticamente todos los alcoholes ocurre la ruptura homolítica en alfa. Suele mostrar un pico intenso a masa 31 debido al fragmento iónico, y esto es lo que ha mal escrito, CH2 doble enlace OH. Es decir, todos los alcoholes primarios suelen mostrar este ion, que es de 31, y dice que es una ruptura alfa. Claro, es esta ruptura entre este carbono y este carbono. Es una ruptura alfa. El carbono portador del oxidrilo es un carbono alfa. Y entre el carbono alfa y el carbono beta se produce la ruptura. Esto es, creo que lo tengo en otro problema o explicado acá. No, lo tengo en otro problema. Después se los voy a mandar.
los alcoholes. O si no, después lo busco y lo traigo. Pero es esto, en los alcoholes primarios se forma este fragmento iónico, lo que se pierde es todo lo demás. Se produce la ruptura en alfa. Bueno, después tenemos, a ver, ¿qué es lo que nos faltaría? Porque se ve que hicimos algunos, no, la N-etilamina. La N-etilamina tenía, ¿no? El pentanol, ay, qué lío que hice. Este lo hicimos. Este lo hicimos. El pentanol es el que acabamos de hacer. Y ahora tenemos, sí, la N-etilanilina, masa 121, 106 y 77. Fíjense, es una amina secundaria, una amina secundaria. Es muy frecuente que, acuérdense de la regla número 3, que en estos casos haya una ruptura en la unión carbono-heteroátomo. Acá hay dos uniones carbono-heteroátomo, 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 y una ruptura alfa al heteroátomo. Eso es en general lo que se dice en la segunda regla, que vimos algunos ejemplos, no sé si con aminas, pero sí lo vimos con éteres, ¿no es cierto? Y creo que con aminas también, no me acuerdo bien. Bueno, la fórmula molecular, carbono 8, hidrógeno 11, nitrógeno, 6, 7, 8 si está bien, y la masa exacta es 121. O sea que este 121 corresponde al ion molecular. Ion molecular impar. ¿Por qué es impar? Porque tiene un nitrógeno. En este caso se cumple la regla del nitrógeno. Todos los compuestos que tienen un número, un peso molecular impar, contienen 1, 3, 5, 7 átomos de nitrógeno. Si no, es un número par. Entonces, cuando me dicen a mí, si yo no sé la estructura, que el peso molecular es de 121, yo estoy segura que esa molécula contiene por lo menos un hidrógeno, un átomo de hidrógeno, o un número impar de átomos de hidrógeno. Muy bien. El guión molecular es este, pero el más probable sea que se haya formado es este, donde lo que se ha perdido es decir, cuando nosotros simbolizamos así, decimos, bueno, se perdió un electrón, pero realmente es una generalidad. Nosotros sabemos que si tenemos electrones n, electrones n, electrones pi y electrones sigma, lo más probable que con el impacto lo primero que se pierda es un electrón n. O sea que el ion molecular más probable va a tener esta forma. Esta forma. Fíjense, el segundo ion que nos dan es el 106. Entre 121 y 106 hay una pérdida de 13. O sea que lo que se perdió es un metilo. Es la ruptura del metilo, que sería la ruptura entre el carbono alfa y el carbono beta. Es lo que corresponde a la ruptura de tipo alfa de un compuesto que tenga un heteroátomo. Y después hay otro de 77. Debe haber muchos más, pero el de 77 es clásico que se forme cuando existe un benceno. El 77 implica esta ruptura, esto,
pesa 77 y corresponde al catión benceno. Siempre que hay un benceno se va a ver esa señal. Siempre se va a ver esa señal. Perdón, la manito. El ion molecular más probable, se perdió un radical metilo. Digo que se perdió un radical metilo porque es muy probable que la otra parte de la molécula, que es mucho más compleja, dé un radical mucho más estable. Acá tenemos lo que... ¿Es etilo o era metilo? A ver, esperen un momento, porque me parece que hay un error en la escritura. Sí, es un etilo. No es esto. 106 perdió. Acá faltan parte. Acá faltaría un CH3 y esto sería una carga positiva sobre un CH2. Esto está mal. Esto sería, bueno, vamos a dejar esto. Esta carguita estaría más ubicada sobre este carbono y acá tendríamos que tener otro etilo. Lo que se perdió es un metilo de uno de los etilos. ¿Mm? ¿Cómo es del punto anterior? Si yo lo tengo acá. Claro, correcto. El ion molecular más probable es este. Acá le falta un 2. 121 es el peso molecular. Menos 106 es 15. Se perdió un radical metilo. Perfecto. Entonces, cuando venimos a esta página, acá hemos perdido más que un metilo. Y entonces, el 44 es, digamos, el peso molecular de 77, sí, es de la página anterior. Y lo que me queda es que perdí todo esto y me da, es decir, lo que más posiblemente se pierda o que se forme es la ruptura acá y me da el de 77. No sé. Bueno, yo creo que no me perdí ningún slide ni nada. Esperen que se está agotando mi batería. Acá está. Ahí está. Bueno, no sé, creo que estaba bien lo que les expliqué, no sé qué me están diciendo. Bueno, acá se termina este problema, a ver qué le faltaría. Que me ya sé lo que me están diciendo. Bueno, este se hizo, este se hizo, este se hizo, este se los expliqué, este es el que se hizo, 1-bromo 2-metilbutano. Peso molecular, fíjense, si hacen el peso molecular del 1-bromo 2-metilbutano, dice que tienen uno a 152 y a otro a 150. Realmente el ion molecular es este, el que corresponde a la más abundante de los isótopos del bromo. Pero el bromo tiene
el bromo, un isótopo y tiene otro isótopo a 150 más 2, porque uno es 97, uno es 95 y el otro 97, no me acuerdo. Pero exactamente, habría que sacar el peso molecular, pero exactamente esto es la diferencia entre los dos isótopos y los dos tienen una abundancia casi similar. Estos dos picos van a aparecer en una abundancia muy, muy parecida. Fíjense que esto es característico del bromo. En los otros dos picos que aparecen son 123 y 121,71. Si ustedes se fijan, también es de 2 unidades, M y M más 2 o M chiquita más sobre Z más M más 2. Quiere decir que en esta fracción, que es aparte la más abundante, yo conservo el bromo. Y lo que hemos perdido entre 150 y 121 es, o entre sí, bueno, a ver, 9, 29, 29. Perdimos 29 unidades de masa. Entre 152 y 123 hay 29. Entre 150 y 121 hay también 29. O sea que esta fracción sigue conservando el bromo y lo que ha perdido es ¿cómo se llama? Un etilo. Si nosotros dibujamos la molécula, yo no sé bien cómo la voy a poder dibujar, pero bueno, es un carbono, otro carbono, otro carbono y otro carbono. Y en el carbono 2 tenemos un metilo y en el carbono 1 tenemos un bromo. Entonces, fíjense, la ruptura se ha dado por esta unión, que es la unión de mayor ramificación. Entonces, lo que me ha quedado es todo esto. Y lo que he perdido es esto. He perdido un etilo. 2 carbonos son 24 y 5 átomos de hidrógeno son 29, que es justo la diferencia entre 152 y 123 y entre 150 y 121. Entonces, lo que yo estoy detectando es esta unidad con el bromo y el bromo más 2. Bueno, el pentanotiol, fíjense ustedes, es con azufre, es con azufre. Bueno, háganle el peso molecular, fíjense si corresponde. Esto ya es un tiol, que se pierda agua es más difícil. ¿No es cierto? Veremos, a ver, fíjense, es uno de 5 átomos de carbono que tiene ¿cómo se llama? En lugar de tener un OH, tiene un azufre H. Sería bastante parecido al pentanol. Habría que ver si se pierde realmente, tendría que ser lo que se pierde acá. En lugar de agua, sería esto. Un CH, un sulfídrico. Un sulfídrico que pesaría 32, 33, 34. Justo, no, 34, a ver. Entre 61 y 47, habría que ver cuál es el peso molecular. Yo la verdad que no lo hice este. Y es el único que nos faltaría hacer. Este ya se los expliqué y este habría que ver cuál es el peso molecular. Pero lo que se tiene que perder, si se pierde algo parecido al agua, es esto, que son
32, 33, 34 unidades. No sé cuál podría ser, 34, 61, no. Y si no, no se pierde el azufre. Si no, es que se pierde, hay pérdida de la parte de la ruptura alfa, y lo más probable es que sea la ruptura alfa o que sea la ruptura carbono heteroátomo. Porque esto, ojo que, sí, porque el oxígeno es el que da el oxígeno del agua. Sí, está bien lo que estoy diciendo. Esto sería el equivalente al agua. No sé si se pierde en el azufre, no lo sé, no sé. Bueno, y con esto terminaríamos todo el primer ejercicio. Vamos ahora al segundo ejercicio. A ver, esperen, que yo quiero ver una cosa. Ya sé lo que me estuvieron diciendo ustedes y yo no lo entendía. No, pero acá no se corre más. No entendí entonces lo que me dijeron. Muy bien, acá dice, esquematizar la o las rupturas alfa para los siguientes compuestos. Plantear el reordenamiento de McLafferty cuando sea posible e indicar el o los iones con masa Z que surgen de dichas rupturas. A ver si se los recordé. ¿Qué era el reordenamiento de McLafferty? ¿Se acuerdan? Era un reordenamiento que tenía lugar. Ay, no sé qué es esto. Está todo mal esto. Está todo mal organizado. Esperen un momento, que no sé. Yo creí que lo había pasado bien. ¿Y la 3 por qué no sale? ¿Ustedes tienen la 3? La 3 me salió vacía. Yo la tengo y yo no. ¿Por qué no? ¿Y qué dice la 3? El problema 91, el enunciado. ¿Qué es este enunciado que está acá? ¿Qué es el del hexeno y todo eso? Sí, profesora, la 3 sería el enunciado, que entiendo yo, y la 4 es la que estamos viendo ahora en la pantalla. Ah, bueno, a ver, espere, porque si no tengo que ir a buscarlo, no sé por qué me da así mal. Porque si ustedes lo tienen es porque yo también lo tenía. No sé por qué no me salió la página 3. Bueno, vamos a ver, voy a ir adelantando. En todo caso, en el intervalo lo busco. Voy a ver, por ejemplo, la 4 no tiene el enunciado, entonces, el ion más probable, teniendo en cuenta qué tipo de electrones. ¿Qué dice para el 1 hexeno? Usted lo leyó en la página anterior, era esquematizar las rupturas alfa, plantear el reordenamiento de McLafferty e indicar los iones con relación masa-carga que surgen de dichas rupturas. Eso Pero está en la... esto estaba en el slide 3 y no me sale Sí, nada ahora. y después sigue lo que estábamos viendo hace un minutito, que es el inciso Claro, I pero con el 1 fíjense que no hexeno. me sale nada del slide 3, no sé por qué. Sí, no, No, ahí no, no se puede.
A ver, Esa acá. es la 3. Ah, bueno, me salió en chiquitito. Yo no sé si lo voy a poder leer, ese es el problema. Ahí está, a ver. Dice, esquematizar las rupturas alfa para eso, para los siguientes compuestos, y uno es el hexeno, la 2-pentanona, la disopro... Ah, y yo hice uno solo. Para los siguientes compuestos, plantear el reordenamiento de McLafferty cuando sea posible e indicar los iones con masa sobre Z que surjan de dicha ruptura. Perfecto. Acuérdense lo que es la McLafferty. Bueno, no sé si la tienen presente. Se daba cuando había un doble enlace. Ese doble enlace podía ser carbono, doble enlace carbono, podría ser carbono, doble enlace carbonilo, y cuando decimos carbono, doble enlace carbonilo, nos referimos a carbonilos de aldehídos, de cetonas, de ésteres, de amidas y de ácidos, ¿se acuerdan? O sea que el McLafferty, pero aparte ese doble enlace, tenía que tener un hidrógeno en posición gamma a ese doble enlace. Y eso implicaba una transferencia de ese protón alfa al doble enlace y un corrimiento de los electrones alfa-beta y una ruptura de la unión beta-gamma. Todo eso ocurría en una McLafferty. Acá, por lo que yo veo, ¿ustedes ven algo? Porque yo veo muy poquito, entre que estoy medio chicata. Ah, acá se ve bien. El hexeno sería un carbono, doble enlace, vamos a escribirlo así, doble enlace, otro carbono, un carbono, otro carbono, otro carbono. ¿No es cierto? A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y otro carbono. Entonces, este que es el 1-hexeno, este carbono es el alfa, este carbono es el beta, este carbono es, no, este es el alfa, beta, gamma, delta. No, entonces tengo mal, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, está bien, porque yo tengo entonces, acá lo voy a escribir así, acá terminaría el hexeno. Entonces, este hexeno en posición, ustedes no lo pueden creer, pero hay un mosquito que me está rondando mientras yo hablo y está entre la computadora y mi cara. En 5 minutos me va a picar. Bueno, entonces, este es el alfa, el beta y el gamma. En el caso entonces del 1-hexeno, hay un hidrógeno en posición gamma respecto al doble enlace. Entonces, me siguen ahora, ¿no? El reordenamiento de McDonald's, de McLafferty, implica el pasaje de este hidrógeno a esta posición. Entonces, hay un corrimiento, podemos verlo así como un corrimiento de este doble enlace, un corrimiento de este doble enlace, y acá y este que se va a este carbono, ¿no es cierto? Todo empieza con el movimiento de este hidrógeno a este carbono. Y entonces lo que me va a dar es un doble enlace. No, acá es simple enlace, perdón. Lo tacho esto, ¿eh? Si puedo. Ahí está. Un carbono, un enlace simple, otro carbono. Acá se corrió el doble enlace. Acá quedó un hidrógeno, que es el hidrógeno que viene del carbono alfa.
Esto es lo que me va a dar el ion radical, que es lo que voy a detectar. Más y puntito. Y más una molécula que va a ser el metilo, un alqueno, una molécula neutra. Va a ser el metilo, si puedo dibujarlo, el doble enlace y el doble enlace. O sea, lo que yo voy a detectar es este ion radical y lo que voy a perder es esta parte, o sea, un alqueno, que es el que se forma entre el carbono beta, que sería este, y el carbono alfa, que es este, y es el gamma, y este sería el alfa. Siempre pasa lo mismo. Lo que va a variar es, por ejemplo, si acá hay un oxígeno, bueno, acá me va a quedar un oxígeno en lugar de un carbono hidrógeno. Y me va a quedar siempre un alqueno, que va a ser el alqueno que venga del carbono beta, del carbono alfa y de los sustituyentes que haya en carbono beta y carbono alfa. Eso es el reordenamiento de McLafferty. Entonces, eso es lo que tendríamos que plantear con el 1-hexeno. Con la 2-pentanona también tendríamos lo mismo, porque la 2-pentanona, esto sería un oxígeno, acá tendríamos un metilo y después tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. También tendríamos un hidrógeno en posición alfa, en posición gamma, perdón, que podría transponerse al oxígeno y ocurriría todo este reordenamiento. O sea, que el 1-hexeno va a dar la McLafferty, la 2-pentanona va a dar la McLafferty, el diisopropiléter no puede dar el reordenamiento de McLafferty desde el punto de vista de partida que no tenemos un doble enlace como para que haya esa transferencia de un protón. No sé si tenemos un hidrógeno también en una posición gamma, o sea que el 3 no va a dar el McLafferty, la butilamina no va a dar el McLafferty porque no hay. Bueno, la última parte, iba a decir por qué no, está bien. Bueno, no sé, vamos a ver, ahora estoy con la computadora viejita, menos mal que la tengo. Esta la tengo desde hace, qué sé yo, 6 años, es chiquitita, pero funciona. En cambio, me compré una Acer, que es hermosa, que todo el mundo me la elogia, y cada vez que estoy hablando con ella, se me corta la internet. Y tengo la misma internet, ¿por qué no la tengo en la Acer y la tengo en esta? Ahora me dijeron de Telefónica, qué sé yo, no, el telecentro, que cuando me pase eso me conecte directamente con el cable al módem, y entonces me da directamente el wifi el telecentro.
pero resulta que el cable que me dejaron es muy cortito. Me tengo que mudar. Se las cobran y con creces y no responden. Bueno, vamos a seguir y no nos hagamos mala sangre, que hay muchas más cosas para hacerse mala sangre. Vamos a ver entonces la próxima. A ver, me quedé en butilamina. Bueno, la butilamina, como les dije, no puede dar McLafferty porque no tiene doble enlace. Para que haya una McLafferty tiene que haber Sí, no es de terror. Bueno, chicos, sigamos con la clase. La verdad es que me dio mucha bronca, no es por la plata, porque yo no vivo de esto, pero me da mucha bronca que hagan esto. Sobre todo lo que le hicieron a mi amiga, me hicieron quedar pésimo a mí. Hasta más les dije, díganme cuánto le deben, que se los pago yo y después me lo deben a mí. Ni mutis, no me contestaron para nada. Todo es así acá, todo es así. Bueno, vamos a ver, bueno, le vuelvo a decir, para que haya transposición de McLafferty tenemos que tener un doble enlace que sea carbono, doble enlace carbono, o puede ser un carbonilo. Y ese carbonilo puede ser de aldehído, de cetona, de ácidos, de ésteres y de amidas. Lo más común es que se produzca la McLafferty con un aldehído o cetona, pero no quiere decir que no se produzca con todos los demás. Y me va a dar un ion electrón que contiene ese doble enlace que se ha corrido a otra posición con el hidrógeno que viene de la posición gamma y un alqueno que va a tener los sustituyentes que tiene la molécula primitiva en los carbonos beta y gamma, pero eso no lo vamos a detectar. Lo que vamos a detectar es la pérdida de esa fracción molecular. Muy bien, entonces, acá el hexeno puede dar la McLafferty, la pentanona puede dar la McLafferty. Hablo lento porque no veo mucho. Este sistema me ha destruido los ojos. Y no sé por qué, ahora bueno, se ve acá, más de esto no puedo verlo. A ver si ahora lo agrando acá. Ah, sí, así lo puedo agrandar un poco. La 2-pentanona también se puede dar la McLafferty. El disopropil éter no, el disopropil éter va a dar las rupturas alfa. Acuérdense, las rupturas alfa, fíjense en cómo es el esquema que yo les puse en la parte teórica. La butilamina no va a dar el McLafferty, el acetato de butilo sí va a dar el McLafferty, el dipropil sulfuro no va a dar el McLafferty y el ácido butanoico sí va a dar el McLafferty. Vamos a ver qué es lo que tenemos. ¿No ven? Ah, bueno, acá está todo explicadito. Qué bien, cómo trabajé. Yo no sé por qué. Bueno, entonces acá tenemos el 1-hexeno, el ion molecular pesa 84. Este es el ion molecular, pero el ion molecular más probable sería aquel donde el electrón no apareado y la carga positiva se ubicaran sobre los electrones de tipo pi. Acá no hay electrones de tipo n, entonces, pero sí de tipo pi se va a ubicar en el tipo pi. No se van a ubicar en los otros porque necesita mucho más energía para arrancar ese electrón. Bueno, ruptura alfa, los dobles enlaces favorecen las escisiones homolíticas de los enlaces en posición alfa para formar
iones alílicos estabilizados por resonancia. Acá tenemos un alqueno que sería similar a este, con un R que va a depender de esta longitud. Con una pérdida forma el ion radical. Acá fíjense que está ubicado el electrón en un carbono y el radical en otro, por supuesto, la carga positiva sobre el carbono más sustituido, y esto está estabilizado por resonancia entre estas dos posiciones. O sea, esto me va a dar entonces el catión alílico que se estabiliza por resonancia y un radical que no se detecta. Y si pasa al revés, o sea, este se queda con el electrón y este se queda con la carga positiva, lo mismo, este va a estar en una proporción muy reducida con respecto al carbocatión. Dice, plantear el reordenamiento de McLafferty cuando sea posible. Sí, yo me acordaba que había escrito todo esto. Entonces, acá está explicado bien lo que yo hice todo desprolijo. El reordenamiento del hidrógeno en posición gamma, inducido por dobles enlaces y heteroátomos, reordenamiento de McLafferty. Eso es lo que se llama reordenamiento de McLafferty. A ver si así... está, reordenamiento de McLafferty. Este reordenamiento específico, el más característico en espectro de masa, mediante un doble enlace como centro inductor, actuando a través de un estado de transición cíclico de 6 miembros. Acá lo tenemos, el protón se mueve hacia el oxígeno, que es un atractor de electrones. Acá hay un desplazamiento electrónico que deja una carga positiva sobre el carbono carbonílico y el X, o sea, el carbono alfa, y un movimiento de electrones que existe entre el carbono y alfa y beta hacia la unión carbono beta, carbono gamma. Y si acá hay un sustituyente o acá hay un sustituyente, esto va a formar parte del alqueno que se va como molécula neutra. Este reordenamiento es posible en estas moléculas porque hay un doble enlace y un hidrógeno en posición gamma. En esta molécula que es el hexeno, ¿no? El que estábamos viendo. Les da las dos cosas, le da el reordenamiento alílico y le da eso. Y fíjense que el alqueno se lleva el sustituyente que estaba en posición gamma. Mientras haya un hidrógeno en la posición gamma, la McLafferty va a ocurrir. En el acetato de butilo es el reordenamiento de McLafferty de un éster. ¿Sigo conectada? Sí, porque como me voy, por eso vengo de vuelta. No sé, yo amplío la pantalla para ver mejor y después la achico. Bueno, acá tenemos el reordenamiento de McLafferty del acetato de butilo. Claro, yo lo había... Fíjense que acá, en este caso, del acetato de butilo, acá no hay un carbono, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir, este es un CH3 y acá no hay un carbono. Pero esto lo mismo se considera como la posición alfa respecto a este carbono, la posición beta y la posición gamma. Entonces, el reordenamiento de McLafferty ocurre igual. Fíjense que lo que hemos obtenido es, a partir de un éster, es un ácido. Es un ácido carboxílico y esto que no se detecta, fíjense que se lleva, porque esto es butilo, 1, 2, 3, 4, el alqueno se lleva el sustituyente que estaba en posición gamma. La ruptura en alfa, teniendo en cuenta que la estructura más probable para el ion molecular es aquella donde se pierde un electrón de los electrones de tipo N sobre el oxígeno carbonílico, se puede imaginar la siguiente ruptura homolítica alfa. Este electrón viene a esta posición,
este electrón viene a esta posición y forma este triple enlace, mientras que este electrón se queda sobre el metilo, o sea, el metilo se va y no se detecta, y acá se forma este catión que es el acilo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que es típico de las rupturas de los carbonilos. Se forma el carbocatión acilo que se puede estabilizar por resonancia porque este par de electrones puede venir sobre el oxígeno y deja una carga positiva sobre el carbono. También dice, se puede, es decir, acá tenemos posición alfa acá y posición alfa acá, ¿no es cierto? También se puede imaginar una ruptura de tipo alfa sobre la cadena butílica unida al carbono del éter. Exactamente la misma. Es decir, la ruptura a este nivel. Después vendría la N-butilamina. En este caso, el guión molecular va a ser impar. Hay un solo átomo de nitrógeno. No va a dar la McLafferty, no hay carbono doble enlace carbono, ni carbono oxígeno, heteroátomo, porque también puede ser nitrógeno. Acuérdense que el carbono doble enlace nitrógeno, que es el de una imina, también puede darse. Y acá hay toda una explicación. Sí, porque esto me pareció importante. Se los pongo, los saco de fragmentos de libros, porque así está bien explicado. Al igual que en el caso de otros grupos funcionales donde existen heteroátomos con pares de electrones libres, en las aminas, es decir, igual que en la ruptura de un éter, por ejemplo, en las aminas el proceso de ionización inicial ocurre mediante la pérdida de un electrón por parte del átomo de nitrógeno, que es lo que venimos diciendo, el primer electrón que se pierde por el impacto electrónico es un electrón de tipo N. Si no hay electrones de tipo N, los que se pierden son los electrones pi. Y si no hay N ni pi, ahí se perdería un electrón de tipo sigma. En general, las fragmentaciones que ocurren en las aminas son similares a las descritas para los alcoholes. No obstante, la menor electronegatividad del átomo de nitrógeno respecto al átomo de oxígeno hace que la energía de ionización de las aminas sea menor que la de los alcoholes correspondientes y además que la estabilización del fragmento iónico originado en la ionización inicial resulte más estable en las aminas que en los alcoholes. La fragmentación más importante es la ruptura del enlace carbono-carbono próximo al átomo de nitrógeno. ¿Ven? Acá tenemos la ruptura, es la ruptura entre el carbono y el nitrógeno. Se forma un doble enlace, mejor dicho, este par de electrones viene a esta posición y entonces acá queda una carga positiva sobre el oxígeno que atrae los electrones hacia sí, porque el nitrógeno es más electronegativo que el carbono, y el carbono queda con una carga positiva. Pero esos son dos estados resonantes. Que predomine uno u otro es importante a lo mejor en cuanto a la reactividad, pero en cuanto a la estabilidad es mucho más estable esta forma. Donde R2 es, fíjense que el que pierde los electrones, dice, que es el radical más voluminoso. Para aminas primarias no ramificadas en el átomo de carbono alfa, el pico 30, que es muy similar, si ustedes se acuerdan, al que da el alcohol, es la base del espectro de masa para aminas primarias, para NH2. Para aminas secundarias y terciarias también dan origen a este pico por transposición de hidrógeno en el ion onio. Por ejemplo, la presencia de ramificaciones en uno de los átomos del carbono
Por ejemplo, acá tendríamos acá tendríamos una ramificación, tenemos una amina secundaria, se pierde un RCH2 para dar este ion, que es muy parecido a lo que estaba dicho acá, bueno, ahora no lo veo, sí, a que era muy parecido a en el alcohol era 31, y hay un reordenamiento y se termina por obtener este producto. Acá, aún siendo una amina secundaria, este radical lo va a dar, nada más que en lugar de pesar 30, va a pesar más, va a pesar lo que pesa este R'. Eso es lo que está diciendo acá. Cuando se muda el radical más voluminoso. Pero estas aminas primarias no ramificadas en el átomo de carbono alfa al pico. Es la base del espectro de masa. Pero las aminas secundarias, como esta, también dan este catión, nada más que en lugar de tener dos hidrógenos, tiene un hidrógeno y un radical, que es este. También dan origen a picos de masa 30 por 30 más algo, por transposición de hidrógenos en el ion onio, que sería el ion onio, sí, acá está. Por ejemplo, la presencia de ramificaciones en uno de los átomos de carbono alfa conduce a esta molécula. Bueno, a ver, ¿qué vendría después? Este ya lo vimos. El hexeno lo vimos, la pentanona, acuérdense que nos va a dar entonces la ruptura de las dos partes de la ona. Nos va a dar la ruptura en O entre CH3 y carbono oxígeno para darnos un ion carbono triple enlace oxígeno con todo el resto de la pentanona, y nos va a dar la ruptura carbono, metilo, carbonilo, con respecto al resto del carbono, también porque da ese famoso acilo, que es el carbono triple enlace oxígeno con una carga positiva que se estabiliza por resonancia. La del disopropiléter. A ver, esperen un momentito. Tomás. Sí, yo. Esperen un momentito que
que los dejé. No se va, qué cosa infernal. Y ahora, cuando dejo un ratito de hablar, me pasa que cuando vuelvo, bueno, ahora seguimos. Perdónenme, pero este sistema ya me tiene seca. Ahora no sé por qué no se ve bien. Bueno, una cosa que les quería comentar antes de pasar al otro problema. Vieron que en el acetato de butilo dijimos que el oxígeno era el átomo alfa, o sea que se podía hacer la McLafferty a través del oxígeno, ¿no es cierto?, del acetato de butilo. Pero supongan ustedes que, ahora no me sale grande esto, no me sale grande. Supongan ustedes que tenemos no, acá no. Ahí está. Supongan, es decir, la McLafferty ocurre a través de un heteroátomo, ¿no es cierto? Pero supongan ustedes que acá hubiéramos también tenido una cadena, hubiera sido un acetato o un butanoato o un pentanoato de butilo, o sea que acá hubiéramos tenido una cadena de 4 átomos de carbono con un hidrógeno en carbono gamma. La McLafferty, el reordenamiento de McLafferty, puede ocurrir por los dos lados, puede ocurrir por los dos lados. Lo mismo pasa, bueno, con el ácido no, porque siempre acá el ácido va a tener un OH, y con la amina, salvo que fue una amida que estuviera con una sustitución, una amida secundaria con una sustitución muy larga. Pero lo que les quiero comentar es que en estos casos puede ocurrir por los dos lados, por los dos lados. ¿Entendieron lo que les quise comentar? Pasa que cada vez que me voy, que los dejo un ratito, ahora encima tiene que venir Coto y mi marido se va. Entonces voy a tener que dejarlos para atender a Coto. Son 5 minutos, pero voy a tener que dejarlos. Este sistema me vuelve loca. Bueno, ahora, hoy se me fui a un crotones, qué sé yo lo que me fui. Butilamina, ya explicamos esto, ya lo vimos. Problema 94. En los siguientes 4 espectros de masa, son espectros de masa, perfecto. En los siguientes 4 espectros de masa, fíjense, el sistema es ion-electrón, o sea, es el impacto de electrones. Y acá justamente está dicho que se hace a 70 electrón volts, o sea, con una energía muy alta, lo cual trae aparejado que la molécula se rompa mucho. Si no queremos que la molécula se rompa mucho, lo que solemos hacer es pedir que se haga un impacto electrónico con menor energía. Por ejemplo, 20 electronvolts. Entonces, menos energía, vemos una ruptura menor. Entonces, dice que tenemos 4
en los siguientes 4 espectros de masa hay que ubicar el ion molecular y el pico base del espectro. Señalar la presencia de cloro, bromo, yodo, azufre o nitrógeno en los espectros de masa y justificar. Acuérdense que el cloro se pone de manifiesto por 2 picos, uno en el pico masa y otro en el pico masa más 2, que corresponde al otro 35, al isótopo 35 y al isótopo 37, que el isótopo 37 es bastante más pequeño, pero se nota muy bien en el caso del cloro. En el caso del bromo pasa lo mismo, pero ahí casi la proporción es de 1 a 1. En el caso del yodo no hay isótopos, el yodo no tiene isótopos. En el caso del azufre hay un isótopo, pero está con una abundancia del 4% con respecto al principal. Y el nitrógeno se caracteriza, el espectro de masa del nitrógeno, porque el peso molecular es impar. Si el número de nitrógenos es impar, si el número de nitrógenos es par, el peso molecular es par, no lo detectamos. Y por el isótopo tampoco, porque es ínfima la cantidad de nitrógeno 15. Entonces, vamos a empezar a ver los espectros, a ver qué notamos en cada uno de ellos. En el primer espectro, dice, si nos fijamos, hay un ion molecular a 156 y uno a 158. Fíjense que son casi de la misma altura. Al ser de la misma altura, me están diciendo que es bromo, porque uno es 50,5 y el otro es 49,5 la proporción. Entonces, es casi lo mismo. Yo les diría más, les diría que esta molécula tiene un benceno. ¿Y por qué tiene un benceno? Voy a decir que tiene un benceno porque tiene una señal a 77, y 77 es típico del anillo bencénico. Es un benceno con una carga positiva que ha perdido un hidrógeno. Bueno, el segundo espectro. En el segundo espectro tenemos 156. Fíjense el pico, el ion molecular. Perdón, acá este es el pico, el ion molecular, y este es el pico base, ¿no es cierto? Es el que es el más abundante de todos, es el que le damos el 100%. En este caso, fíjense, 156. El isótopo es miserable, muy, muy bajo. Fíjense que 29 se perdió acá, ¿no? 29, sí. Entre no solamente es el ion molecular, sino que el ion molecular, en este caso particular, coincide con el pico base. Es el más elevado de todos. Fíjense que hay una pérdida acá que es de 29, o sea que acá se perdió un etilo, y fíjense que el etilo está acá, bien marcado. No puedo decir más nada, no creo que sea azufre, salvo que este pequeñísimo pico sea el 4%, no creo que sea el 4%, pero bueno, vamos a ver, por ahora no decimos más nada, o que no hay isótopo, o el isótopo está en una cantidad muy miserable. Venimos acá. Bueno, 90-92. Fíjense, este es el pico M más 2, correspondiente a este pico de 90. La diferencia es prácticamente que este esté 3 veces metido en este otro. O sea que indica una proporción bastante buena del isótopo
37. Entonces, podemos decir que acá hay cloro. Podemos decir que acá hay cloro. Acá, 115. Bueno, no hay isótopos, no hay nada, pero esto me está diciendo el peso molecular 115 que este espectro corresponde a un compuesto nitrogenado. Está diciendo que indica la presencia de nitrógeno. Este es el ion molecular y este es el pico base. Acá, perdón, el pico base es el pico de 55. Acá no hay cloro. Fíjense que ya en este pico ya perdimos el cloro. Puede ser que haya cloro en este pico, porque fíjense que esta señal que está a M+2, ojo que leemos el peso molecular acá, que esto está a M+2, está en la misma proporción casi que este con respecto a este. O sea que en este pico, si hiciéramos, esto es 39, porque esto es 40, 39, esto debe ser 39 y esto es 41. Es muy probable que en estos dos picos exista cloro. En cambio, no existe en este. Acá lo que podemos decir es que hay metilo, hay nitrógeno y se ha perdido un metilo, eso podemos decirlo. Bueno, y entonces dijimos, en este nitrógeno, en este cloro, en este habíamos, no sé, que el ion molecular es este es muy poquito, podría ser a lo mejor el del azufre. Acá podemos decir seguro que hay bromo, y como ya les dije, el ion yodo no me va a dar nada al lado, porque no tiene isótopos, no lo vamos a ver. Claro que podríamos ver el carbono, el isótopo del carbono. Podría ser este el isótopo del carbono. Este ya me quedo en las dudas de cuál es realmente. Lo único que sé es que de acá a acá perdió 29, o sea que perdió un etilo, y ese etilo lo encuentro acá. Bueno, acuérdense siempre que un espectro de masa no me puede dar una estructura. En general, el espectro de masa es más adecuado para justificar una estructura que se propone. Se propone esta estructura y a través de la fragmentación que se ve en masa podemos decir si lo confirmamos o no lo confirmamos. Está corto adelante. Está bien. En los siguientes espectros de masa, también en pacto electrónico 70 electron volts, ubicar el ion molecular y el pico base del espectro. Explique las fragmentaciones que dan origen a los principales fragmentos del espectro de masa y justifique con las reacciones de ruptura. ¿Vamos bien? ¿Estamos conectados? Todavía sí. Sí, porque yo me voy a la pantalla grande y cuando me voy a la pantalla grande